Saludos, buenos días. Estamos en martes, sí señor, ya vamos avanzando esta semana. Las temperaturas un poquitito bajaron para el día de hoy, pero claro, tiene que ver con todo el tema de una vaguada y esa vaguada con una secuela de inundaciones y de situaciones que muestra siempre la vulnerabilidad de este país. Pero bueno, todavía tenemos chance de seguir disfrutando temperaturas más o menos frescas. Estamos en plena cuaresma y sabemos que por ahí viene zumbando el infierno. Ya está un sacudioncito de 4.4. Saludos, Fernando, buenos días. Buenos días. Así es, eso vi, sí, ese sacudón o remesón que de tiempo en tiempo tenemos y que nos recuerda que hay pendiente alguna situación de la que tú no ves que hay una preocupación para orientar, para educar a la gente. Aquí lo usual no son los terremotos ni los temblores de tierra, y qué bueno que sea así. Y el epicentro cerquita de la presa de Cola. Así. Pero eso no, imagínate tú el peligro que eso implica. Pero el hecho de que no sea la tradición no significa que no tengamos unas fallas ahí desde hace muchísimo tiempo, que nos amenaza, que está latente, lo que ha pasado con más frecuencia, por ejemplo, en el lado oeste de la isla, en Haití, nos lo recuerda también. Y esos remesones, aunque de bajísima intensidad, deberían de alertar para que estamos bastante retrasados desde hace tiempo, se empiece un proceso de educación de la gente para que sepa qué hacer frente a ese tipo de eventos de la naturaleza. ¿Tú te imaginas que algo así sucede en el país? La gente no va a saber qué hacer. Pero nos estamos confiando y yo no sé por qué. Incluso de trato de la industria de la construcción, de las construcciones, de cómo se hacen las cosas, de cómo se anda en un país donde incluso hasta lo que hace mucho, en gran medida, ha sido lavar dinero, metiendo cosas en bienes raíces y en medios de ese tipo, que se construye a lo loco sin mayores controles, ¿no? Ojalá y no nos coja esto bien confesado. Bueno, así es. Y mientras, señores, a escala planetaria hay una especie de reconfiguración de la geopolítica global, y eso nos muestra un poco lo que son los conflictos que ahora vemos en Ucrania, Rusia, OTAN, Estados Unidos, que es el fondo de la cosa. Aquí en el patio, bueno, seguimos en situaciones un poco, yo digo que desorientados y desorbitados respecto al sistema de partidos cada vez más reducidos. Ayer, a partir de lo que ocurre internamente en estos momentos en el Partido Revolucionario Moderno, bastante joven, digamos que de reciente creación, si lo comparamos con su papá o su abuelo, que es el Revolucionario Dominicano, el histórico PRD de tantos años, es demasiado joven. Y bueno, yo creo que tiene el primer asomo, ¿no? Si no crisis, por lo menos de un ruido que yo pienso que pudieron volarse la dirigencia de ese partido con ese proceso de remoción de su dirigencia al que tendrá que ser sometido. Ya ellos previamente habían hecho modificación de sus estatutos y demás, y todo se hizo sin mayores traumas. ¿Cuántos años tiene el PRM de nacido formalmente? Un poquito. ¿Cuánto? Son poquitos. Sí, muy poco, claro, muy poco. Estamos hablando de un periodo y pico de gobierno. Yo digo que quizás 6 años. Sí, un periodo y algo más de gobierno. Sí, no puede ser más de ahí, debe ser 6 años que tiene el PRM. O sea, ni 7 mesinos. Desprendimiento, sí, o quizás llega a los 7 meses, no sé, no lo puedo precisar, pero un estimado, creo que por ahí anda la cosa. Y bueno, en ese tiempo no ha habido mayores contratiempos, pero claro, tampoco, y creo que fue muy rápido, ¿no? Para un partido de esa, digo, en el caso del PRM, que es un caso extraordinario, porque eso no es más que una extensión del otrora PRD, y digo otrora porque ya para mí el PRD es absolutamente nada, eso devino en casi nada. Y devino en eso, primero por lo que ocurrió, y no se puede desvincular al partido y sus líderes, ahora opositor de la Liberación Dominicana,
pero sobre todo por lo que se quiere reivindicar y reproducir en este momento. Las mismas razones por las que se produjo finalmente ese desprendimiento del PRM es lo que ahora se está haciendo, es la exclusión de las bases en el proceso ahora de remoción de su dirigencia, que creo que es el nudo gordiano en lo que ahora yo no sé cómo llamarlo, en ese ruido, porque conflicto, así pudiéramos decir conflicto, pudiera devenir en un conflicto realmente, y hasta en una crisis probablemente, ojalá y no sea así, porque la situación de los partidos es bastante crítica, todos, no solo el partido, el PRM, pero tomamos la situación del PRM como punto de partida, claro, para hacer un análisis, como decíamos ayer, de todo el sistema de partido, de cara a esa recomposición que yo pienso del orden mundial a lo que pasa en la región, y tú referías el caso de Colombia, que vale la pena también referir, y a partir de ahí hacer una perspectiva de qué es lo que va a pasar con los partidos aquí en nuestro país, Fernando. Mira, yo pienso que a propósito de lo que dices del PRM, efectivamente estamos hablando de la formación política de acta de nacimiento más reciente. No así desde el punto de vista propiamente de lo que es un partido. Porque es, ¿cómo es que dice la canción de Silvio que habla de vino en copa nueva? ¿Cómo es? Ah, claro. Me olvido. Pero bueno, yo sé que sí. Copa nueva como si fuera para el mismo vino, ¿no? El PRM es un formato... La masa. Sí, más. Es un formato nuevo para un partido que intentaba evitar seguir repitiendo lo mismo y que propuso incluso la democratización. Y si algo acontece hoy es justamente que están volviendo atrás. ¿Por qué? Porque el proceso de democratización y de procura de transparencia que exigieron, ahora lo cierran de manera peligrosa, porque se da en un momento donde el PRM está a las puertas no solo de renovar sus autoridades, sino de que tener que tratar el tema de la reelección. Pero no solamente el tema de la reelección, y te voy a agregar este elemento que yo digo que es muy contradictorio con lo que se está haciendo internamente en ese partido, que el PRM, que es el partido oficial y son gobierno, y es difícil tú desvincular una cosa de la otra, es muy improbable, está con una propuesta de modificación a la Constitución en el seno del CES, a la que se han resistido los demás partidos y por la que ellos dicen tiene que integrarse incluso la gente, la participación de la gente. Claro, no se habla de constituyente porque ya eso sería demasiado, ¿no?, para este sistema de partido, pero sí el legítimo derecho que tiene la gente a decidir si esas modificaciones planteadas, que dicen que no tiene que ver con temas coyunturales, mucho menos con la elección, y entonces la dirigencia del PRM eso lo está defendiendo con todo el derecho, y me parece muy bien, ¿no?, esa participación. Pero no es lo que se está promoviendo entonces internamente en el partido de cara al remozamiento de su dirigencia. Entonces es una contradicción. Como ustedes están exigiendo aquello, si en pequeño la muestra que están dando internamente en su partido es todo lo contrario. El PRM ha vuelto contra todo lo que planteó y todo lo que la gente esperaba en términos fundamentales en un periodo electoral donde sencillamente cobró prácticamente sin apostar. Porque el PRM no hizo oposición al PLDismo, no la hizo. No. Hizo todo lo contrario. Le sirvió hasta cierto punto de comodín. El PRD y el Partido Reformista son dos espacios en disputa. Y el PLD, en disputa no, son dos despojos en disputa. Y el PLD es dos fracciones en pelea y en disputa también. Claro. Las dos. Entonces, ¿qué es el PRM? Un grupo y una formación política que no ha podido ni siquiera actuar y expresarse, mantenerse y actuar como partido. Sus órganos no funcionan, su actividad no es propia, no tiene ningún tipo de actividad clásica del partidismo tradicional y ortodoxo en la República Dominicana, no lo tiene. Lo único que ha hecho es 2 reuniones, una para decir exactamente lo mismo
que fue en el momento en que nadie conoce ni siquiera lo que decidió. Fue la primera reunión hace apenas unos meses. Apenas sabemos y podemos recordar que Paliza es el presidente y Carolina Mejía es Sí. apenas, o sea, que Sí, tú entiendes que es eso lo no es único. algo que Pero, tú tienes. y la última reunión que hacen entonces para decidir violentar la esencia de lo que fue su propuesta democrática de vida y su camino hacia la transparencia, la apertura política y la democratización, que es el problema de la elección de sus autoridades con el voto universal. O sea, estamos hablando de participación de la gente, de integración de la gente en momentos incluso en los que esas mismas bases heredadas de ese PRD, esas bases con las que su líder conectaba también, y que eso, bueno. Y para gente como uno que no tenemos vela en ese entierro, discutir ese problema porque es un problema país, ¿qué es lo que está en juego? Ese es un problema país. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego primero es la violentación de la institucionalidad, porque no es la ley del PRM la que se violenta. No, es lo establecido conforme las regulaciones y las reglamentaciones generales de este país, las leyes dominicanas. Entonces ellos te plantean, como hemos escuchado algunos, y la verdad uno se queda ahí, porque tú dices, pero es que cuando hablamos y hemos analizado aquí las distintas crisis, ¿no? Las repetimos, yo por lo menos la repito con mucha frecuencia, que yo digo que no solamente nos movemos en medio de crisis económicas, de dificultades, con unas inflaciones terribles, con un tema de corrupción que nos abate, y eso también plantea crisis institucionales de las que no están exentos los partidos, pero además de la crisis de los partidos como tal, que se niegan a aceptarlo, el liderazgo político, porque ellos se niegan, ellos dicen que no, que aquí no hay crisis de partido, aquí hace mucho tiempo que hay crisis de partido, pero sobre todo en momentos en los que hay además crisis de alternativa y con un perfil de un liderazgo que no sabemos o no entienden cuál debe ser, ¿no? Para avanzar en esa dirección. ¿Por qué es un problema país, además y fundamentalmente? Porque es que no se llevan la institucionalidad del PRM. Es que se llevan la institucionalidad del país, porque para esto hay que violentar no solo las reglas de juego, sino también habrá que negar en pocos días a decir de lo que es la actitud, por ejemplo, de dirigentes políticos como Guido Gómez, o como Ramón Alburquerque, o como Eddie Olivares. Eddie Olivares. Sí, sí. ¿Saben lo que implica eso? Es que se tienen que llevar por delante también a las altas cortes. ¿Por qué tienen que llevarse a los tribunales? Porque los tribunales deberán pronunciarse en relación a una violentación brutal, directa, abierta, a la franca, como se dice, del ordenamiento jurídico del país. No, porque ellos dicen que en la modificación de sus estatutos entonces se establecieron y se aprobaron distintas modalidades para la selección de sus cuadros dirigenciales, y dentro de eso está lo que pretenden hacer ahora, que es hacerlo a través de las convenciones, ¿no? Es además ridículo, porque y no es el propio Paliza que dice que él ganó mucho a poquito. Pero no es el propio el Paliza que decía que él no se sometía al escrutinio, él no se sometía no era para ser parte de la dirección del partido, si no lo decidían las bases del partido. Porque también es un problema de decencia, de honestidad y de ética. De coherencia. Y de coherencia, de seriedad. de eso mismo, de honestidad. Sí. Pero ¿y por qué es que estos políticos van sobre sus palabras como con todo el desparpajo del mundo? Y encima de todo tienten que tú tienes que tiene que haber que... Oye, al PRM hay que recordarle muy bien porque yo creo que el envalentonamiento viene precisamente porque ellos están ahí como el partido oficial y son gobierno, y yo creo que hay que recordarle permanentemente al PRM o sea, en qué coyuntura es que ellos son. Así es. El gobierno, hay que recordárselo permanentemente. Es que era el único instrumento, porque tú has hecho una gráfica muy buena de los partidos, de qué es lo que es el reformismo y en qué devino el PRD histórico de José Francisco Peña Gómez. Los dos más viejos son despojos en disputa. Y los demás son fracciones. Y el PRM, que es un cuasi partido, para decirlo de alguna manera, una formación política formalmente nueva, nace precisamente con ese veneno dentro. No olvidemos la situación que se produjo para la elección hasta de la candidatura del propio Luis Rodolfo,
Abinader. Sí. ¿Cuál fue el problema con Hipólito Mejía y ese sector? Y además, en el PRM es evidente que hay diversas fracciones existentes, incluso si uno lo ve en las acciones y las actividades internas de los últimos días, no son actividades institucionales de todos, sino de fracciones, de grupos. No, porque aquí tú lo que sientes, cuando tú ves, y tenemos que insistir, es el partido de gobierno, pero tú sientes una ruptura entre partido y gobierno, ¿eso no es posible? No, eso no es posible. Pero además lo que hablábamos ayer, en el propio gobierno, los ministros actúan incluso a contrapelo del propio presidente de la República, y lo demuestra Macarrulla, y lo demuestra el ministro de Medio Ambiente, y lo demuestra el ministro de Energía y Minas, y lo demuestra el ministro de Educación Superior. Y el ministro, y el de la presidencia, el administrativo, que es el presidente del partido, en este momento es Paliza. Entonces, además, lo que está haciendo el Partido Revolucionario Moderno ahora, lo que intenta hacer con las leyes, con las regulaciones, con la institucionalidad del país, lo hizo el PLD al final y le costó. Le costó. El PLD duró mucho rato en eso. El PRM apenas comienza un gobierno, después de un periodo traumático para el país, de 20 años con las vacaciones que cogimos, claro, con el propio Partido Revolucionario Dominicano, que salió en las condiciones incluso que salió. Estamos en presencia y en el marco de una situación de crisis efectiva del sistema de partido, que lo que hace el PRM, que la pone en evidencia, no es que el PRM tenga una crisis ya en sí, pero ojo, el PRM vive víctima y recibe la influencia y el impacto de lo que es la crisis general de un sistema político desacreditado por su articulación a la corrupción, al desfalco del Estado, a las privatizaciones, a la insatisfacción ciudadana por falta de reivindicaciones elementales de vida y de cotidianidad. Entonces el PRM no está exento de eso y va a pagar al principio lo que pagó el PLD al final. Pero no solamente no está exento de eso, sino que da gusto tú ver qué cosas dicen las bases del partido del PRM, cómo se expresan. Bueno, por una lógica que a lo mejor nosotros no estemos de acuerdo. Comenzaron por el tema del empleo. Sí, exacto. Por eso te digo, desde una lógica con la que uno probablemente no esté de acuerdo, porque bueno, eso no debe ser lo que motiva y mueva. Pero vaya, son los partidos tradicionales. Pero incluso hasta en esa lógica hay mucho disgusto en esa base de ese partido. Entonces, encima de eso, ustedes les van a negar, y además se pretende la reelección, les van a negar la posibilidad de que pueda siquiera expresarse en la remoción de sus cuadros dirigenciales por lo que sea. Entonces, a los grupos de poder se le acabó en este país la capacidad de allante. Nada más fíjate lo que pasa en el marco de las llamadas industrias extractivas y en la minería en el país entero. En el gobierno, en los casi 2 años de gobierno, movilizaciones de masa en Barahona contra la Belfon. Resistencia de masas en San Juan de la Maguana al tema de la Gold Quest. Movilización de masas del pueblo de Peralvillo, Monteplata, Yamasá respecto de ese tema. Insatisfacción absoluta en la zona del Cibao Central Minero, Bonao, Cotuí, La Vega, en relación a ese tema. Levantamiento progresivo de la respuesta de la gente en Dajabón. Crisis en San Pedro de Macorís por el problema de este tipo. Oye, y el gobierno no entiende eso. Y sobre todo el gobierno teme mucho a eso. Le teme mucho a eso. Hay muchos temores, pero tampoco se hace nada para que. Los desatinos pero como el de tampoco medio se hace ambiente. nada para que sea contrario. Pero óyeme, para que no nos metamos todavía ahí y sigamos con el tema de los partidos, Fernando. Y caemos, claro, a lo que pasa con la cotidianidad social. Sí. A partir porque decíamos crisis de alternativa, pero también de liderazgo, tú ves las propuestas y tú oyes los discursos, si se le puede llamar así, de los que piensan de otros litorales, para asumir las candidaturas presidenciales. Es un asunto penoso. Yo pienso que están actuando desde la torpeza en el caso del partido de gobierno, en el PRM, que pudiera consolidarse, no solamente como partido, sino también como gobierno. Yo no sé si les alcanzo, si todavía están a tiempo, probablemente sí, de encarrilarse, ¿no? Para evitar lo que está planteando, y ahí vamos a entrar. Pero yo escuchaba, por ejemplo, a Francisco Domínguez Brito, que era una persona que tenía muchos afectos fuera de su partido, aunque sabemos... Sí, tenía cierto ángel. Cierto ángel, porque de cuestiones de intereses sabemos cuáles eran sus intereses, evidentemente. Desde el conservadurismo de Santiago al Opus Dei de la Iglesia. Entiendes que poco tiene mucho que ver con la gente, pero escucharlo.
apostando, y yo creo que ahí es donde está la resistencia, y yo creo ahí es donde se están equivocando respecto, yo digo a la gente, tanto, bueno, de todos los partidos, hablando, por ejemplo, con todo este asunto del Congreso, de los narcolegisladores, porque de todo que tenemos como en botica, señores, y creemos que este país está muy bien. Óyeme, de manera casi abusiva, digo yo, haciendo una selección y buscando y ordenando y poniendo en una lista los que son narcolegisladores de este gobierno, cuando el narco, y mira la preocupación cuál es de este, ¿no? Pero tú sabes lo que pasó en gobiernos anteriores y mucho más allá y mucho más atrás. Lo que te quiero decir que tú puedes ver lo que había y lo que le queda, y lo que le queda, partidos que y ya lo no que le están. queda, pero tú estás viendo qué chabacanería y qué arrabalizados son los disque líderes y los que están proponiendo. O sea, ¿cuál es la preocupación? Mucho más allá de de las implicaciones que tiene ese poder del Estado, el Congreso, los partidos, cómo se manejan. Domínguez Brito fue procurador de ¿Quién? Domínguez Brito. Pero claro que fue procurador, pero fue durante... Yo estoy porque a lo mejor mi memoria me traiciona. ¿Y qué le hizo con eso? No procurar, y procurar sí la impunidad de Félix Bautista, por ejemplo. Y no solo, sino de gente vinculada al narco. Porque están todos los casos ahí. ¿Quién está en la cárcel por todas esas cosas? ¿Quién está? Pero ¿Qué pasó en este país con las instituciones y la penetración justamente de esos capitales que no solo se lavaron, se requete lavaron, se convirtieron en capitales serios y honorables? Y hoy están en toda la economía dominicana, y por eso que esto definitivamente era durante el PLD y sigue siendo un narcoestado. Entonces tú te encuentras gente como Margarita Cedeño, que yo no sé cuáles son las luces de Margarita Cedeño, la verdad, porque es una persona que simplemente yo lo que creo que le ha acompañado mucho, como si fuese un regalo del cielo, las oportunidades, y ha tenido la sagacidad para aprovecharlas. Sí, claro, desde su posición, tu posición de primera dama hasta la de vicepresidenta. Pero que, lo que te quiero decir es que cuando tú escuchas el discurso, por esta misma limitación y porque los puestos que ha tenido han sido producto de una oportunidad que tiene muy buen ojo visor para captarlas y succionarlas, pero esto es distinto. O sea, lo que se pretende ahora es distinto, y por eso tú escuchas, y te estoy diciendo de las torpezas que tú escuchas a Margarita hablar, pero un discurso bochista, lo que decía Juan Bosch, con una adaptación a los tiempos del momento, en términos de su partido y de que los PLDS no van, por ejemplo, al Estado ni para hacer dinero, ni para lucrar. Pero ven acá, ¿qué es lo que pasa? Mira, Ivonne, en este país, en el análisis político, hay que intentar siempre ser, como debe ser, realista. Margarita Cedeño no fue una candidata natural a la presidencia de la República. En el marco de su candidatura a la vicepresidencia era el comodín y el espacio y la pieza que permitía fórmulas de equilibrio en la contradicción del danilismo y el leonelismo. ¿Qué fue independientemente de que no fuese una dirigente política natural del PLD. Y no lo es todavía. Y después de eso, su candidatura presidencial y sus precandidaturas procuraban no solo lo mismo, sino ya el tratamiento de una situación del PLD en crisis. Y finalmente fue un instrumento del danilismo para bajar la presión y el impacto de la ruptura con Leonel. Evitar el desenlace final. Así es. Que finalmente, entonces, ¿qué candidata de qué? ¿Tú me entiendes? O sea, que hay que ser claro en el análisis. No estoy hablando, esto no entraña valoración de personas, porque de eso no se trata. No, porque cuando hacemos, y cuando yo hago la referencia de Domínguez Brito y la hago de Margarita Cedeño y lo que pasa en el PRD, es que es para colocar lo que se supone que deberían de preocupar, lo que se supone que deben tener en su mano el liderazgo político, partidario. No entienden qué es lo que está ocurriendo. No entienden absolutamente lo que está ocurriendo en este país. No entienden que las maneras de hacer política tienen que ser distintas. No entienden que la sociedad dominicana además cambió. Que está alerta. ¿Qué es lo que te quiero decir? El pueblo dominicano hizo un juicio muy especial al Partido de la Liberación Dominicana y cortó en las dos direcciones, independientemente de que el leonelismo en esta última coyuntura se refugió a la sombra de la alianza con el PRM, porque eso fue así, eso fue formal y además público. Total. Y en los hechos
no podía ser de otra manera, manejando la política con sentido de realidad. Ahora, ese hecho de que el pueblo haya cortado en las dos direcciones asegura de que la conciencia colectiva no vuelva para atrás pura y simplemente porque aquí se va a imponer la lógica de votar por el menos malo. Y el PRM Exacto. tiene que verse en ese espejo, porque el PRM cobró lo que el pueblo le había facturado al Partido de la Liberación Así Dominicana con 4 años de movilización intensa, en la única experiencia de la historia republicana donde la movilización social cogió un carácter político sin un partido a la cabeza, que fue Marcha Verde y la lucha contra la impunidad. Y además, ¿Cómo se salva el PLD ahora? Claro. Solamente. El PLD solamente se salva con el perjuicio del Partido Revolucionario Moderno, si no echa adelante, si no asegura la lucha contra la impunidad y de verdad de Danilo para abajo caen presos los que tienen que caer, y eso va a plantear otro tipo de situación política en el país, y eso está por verse, es a cuenta de meses, ni siquiera de un año. Óyeme, pero claro. Ni la Navidad de este año. No. Es ahora que el pueblo dominicano espera que definitivamente se acabe la risita y el jueguito del tema de la impunidad. Porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, del ejemplo de Colombia con ese giro. No, pero yo creo que el ejemplo que mejor ilustra... Que no se olviden de lo que acaba de pasar con los Uribe. Pero no solo eso, sino que el ejemplo que mejor ilustra es el ejemplo de Chile, precisamente. Porque el presidente de Chile ahora, Gabriel Boric, ¿sabe de qué es un producto? De esas luchas sociales, ¿verdad? Sí. Que aquí tuvieron una gran expresión con Marcha Verde. Que no tuvo un canal político que no fuese salir del PLD, y eso lo cobra Luis Rodolfo Abinader. Entonces lo cobran, pero ahora se puede construir esa misma alternativa, puede hacerse, porque aquí, óyeme, la preeminencia de Gabriel Boric y de Camila Vallejo fue en el 2019, fue así. Sí, fueron las cabezas visibles en un ratito, señor. Comenzó Camila y catapultó a Boric. Y óyeme, y además se frenó por el tema de la pandemia, y aún así. Y en conexión con la realidad dominicana y del resto de América Latina, comenzó con las luchas sociales. No olvidemos que las mismas consignas de Chile, de ese periodo de Camila, fue justamente las luchas no solo contra el tema de la impunidad, sino el tema de la seguridad social. Aquí está presente, el tema del empleo, aquí está presente, salió el tema de la construcción, todo por donde comenzó todo ese proceso neoliberal y donde se suponía que era donde más consolidado estaba durante 30 años, y de repente por una manifestación de jóvenes chilenos, porque le aumentaron 30 pesos al pasaje, salieron a relucir 30 años de falsedad. Salió la reforma educativa, el problema de la seguridad social, todo. Y no solo salió, sino que se estaba produciendo un efecto dominó. Y entonces eso se convirtió en toda América Latina, en muchos países de América Latina. Entró en combinación a Ecuador, con la crisis de las instituciones, y se conectó con un fenómeno que aquí está presente. No importa lo que quieran decir que es el problema del vacío del liderazgo. Y óyeme una cosa, y eso que pasó, ese efecto dominó, yo lo quiero conectar precisamente con lo que tú decías de lo que pasa en barrio, de lo que pasa, de las distintas expresiones que hay ahora mismo que le temen mucho. De las luchas sociales. De esas luchas sociales y de esa confrontación de la que siempre hablamos. Eso podría conectar. Y yo creo que deberían de como que el análisis, ¿no? Salirse de la coyuntura y de ese recicle de recorrer la galería de los exámenes del que me conviene más o me conviene menos, porque la gente no está en eso. Vamos a la pausa, espérate, para que Dani, vamos a seguir ahí mismo, venimos ahora. Bueno, señores, aquí estamos, regresamos. Sí, nos agarraron casi asando batata, Fernando. Pero sorprendida. Frente a todo ese panorama que nosotros estamos planteando, ahora, la verdad, yo digo, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿hacia dónde vamos nosotros? Ya hemos hablado sobre las confrontaciones sociales, pero bueno, las hubo también antes. Mira, ahora... ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es esa alternativa que se podría construir? ¿Cuál sería ese instrumento que la gente pudiera tener a la mano? Porque yo entiendo que los partidos no están entendiendo para nada, los tradicionales, los de aquí, los de este país, no están entendiendo el fenómeno. Y si no, que le pregunten a Piñera cómo salió. Indiscutiblemente que la crisis del sistema de partidos,
la falta de credibilidad de los mismos que ya está sobreafirmada en la vida dominicana y en la conciencia colectiva, aunque no haya otra alternativa visible para la gente. La crisis del sistema de partido obliga a que el enfrentamiento ahora tenga que ser sobre la base de frentes políticos reconformados de manera real. No vagones, ¿cómo se dice? Cabezas de locomotora y vagones de cola, no, sino frentes políticos sociales que expresen de manera directa las condiciones de la sociedad dominicana. Por ejemplo, los grupos de poder permanente, ahora con mucho más razón, después de haber decidido no mandar a nadie, sino ellos dirigir el Estado de manera directa. Por lo menos una parte de los poderes permanentes, y es bueno que tú se lo expliques a la gente para que lo entienda, cuáles son los que siempre son poder aquí, no son solo los empresarios. No, aquí hay los poderes permanentes siempre han entrañado, y es un problema hasta de análisis sociológico y de perspectiva académica, expresa el poder económico, el poder eclesial y el poder militar. Militar, ¿verdad? Así, ahí no hay vuelta. Esos son los tres elementos componentes del poder permanente. Eso siempre ahora, son poder. ¿qué pasa? Eso siempre es poder permanente. Por lo menos los empresarios. Ahora, ¿qué pasa? El poder militar en el país no está estructurado sobre la base tradicional, sino que ahora el poder militar está sobredeterminado por las fracciones políticas. Sí, no es lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela. No, ya eso cambió. Claro. Aquí cambió. Sí. ¿Por qué? Porque 20 años de PLDismo, interrupción del PRM, ¿no? Y tanta corrupción cambió en esos sectores. Y entonces la corrupción no solo penetró, corrupción y narcotráfico penetraron absolutamente esos poderes, y está absolutamente claro de que no lo hay... neutralizaron como opción de poder. Como opción de poder propiamente dicha. Totalmente. Entonces, la generación de academia que hay está atravesada fundamentalmente en el plano militar por el peso del partidismo y sobre todo por la búsqueda en un gobierno o en gobiernos que tienen un proceso tan cambiante que obliga, manteniendo cierta apariencia, a algún grado de institucionalidad, y por tanto se manejan las cosas sin esos liderazgos hegemónicos clásicos a nivel militar. A nivel de iglesia, la pava tampoco pone donde ponía, porque ha cambiado la estructura del cuerpo de obispos en el marco de la Iglesia Católica, y la cosa es diferente. Claro. Eso no es igual que antes. No es igual que el antes. periodo de Polanco Brito, no es igual que, el viejo monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, que en la coyuntura de 1900, ¿te acuerdas, Fernando? La salida de López Rodríguez cambió eso ahí. No, exacto, porque en el 94 la iglesia quería. Y además porque entonces los propios intereses al interior de la iglesia ha cambiado. Ya pesa en la iglesia católica hacer un lío como el de la Núñez con Bolívar. Entonces ya eso no es igual, ya la iglesia tiene que comportarse de otra manera. Y las iglesias evangélicas gravitan en forma diferente también en la vida dominicana, no solo por su crecimiento casi exponencial en materia de grupos y ¿cómo se llama? Y religiones o iglesias, sino por su gravitación en términos poblacionales. Y otra cosa es que entonces el poder económico, ese sí ha logrado niveles de compactación, que ha logrado subsumir toda la tradición oligárquica bajo un eje que articula no solo al grupo más tradicional de los tradicionales al frente de la troika que hegemoniza el poder económico aquí, sino la articulación de dos grupos nuevos articulados a dos sectores que antes no se veían por así. Uno es vinculado al sector fundamentalmente financiero y el otro vinculado al tema de la construcción. Entonces, cuando usted ve eso y ve cómo se sitúan hasta en la ubicación geográfica, entonces nosotros decimos, eso cambió. Entonces, ese poder permanente decidió no pedirle permiso a los grupos políticos, porque los grupos políticos se convirtieron en fracciones que competían con ella, y el último que ellos permitieron fue el PLD. No, pero además en condiciones casi de súbditos por el tema puramente financiero. Por eso nace el gobierno del PRM. A pesar de que muchos de esos grupos empresariales acumularon precisamente utilizando los partidos políticos como plataforma. Exacto. Y en los que hay mucho dinero no lícito. Estoy diciendo una empresarial. Entonces, eso les dio poder en un país donde, claro... Con la particularidad de que ahora, entonces, ahora no solo ejercen directamente eso y no se hacen representar por nadie, sino que han hecho nacer al gobierno del PRM bajo secuestro. Y por eso, de hecho, aquí gobierna una suerte de CONEP con nombre de PRM. En la práctica, cuando usted ve el gobierno y lo examina, eso es lo que ha pasado en el país.
y lo que está pasando. Y la cosa hay que decirla directa para que el pueblo entienda y ubique directamente quiénes son los responsables de lo que aquí pasa. No es un problema de la intencionalidad del presidente, quiero repetir, ni siquiera de gente honesta que está en la cúpula de algunos de esos partidos, porque los hay. No todo se corrompió y se dañó ahí, pero esas formaciones políticas están al servicio precisamente de esos grupos que han medrado en la vida dominicana, haciendo del Estado sencillamente una especie de botín, que lo han hecho y lo han convertido. Por eso bastaron 45 días para que se le hicieran el reglamento a las APP. Por eso el PRM pone en práctica la política de protoprivatización y de reprivatización y de más privatización, a pesar de que en su programa no existen las palabras ni APP ni fideicomiso. Así es, eso es lo concreto. Entonces, el pueblo de este país ha ido entendiendo cosas. Es verdad, en su programa no había esa palabra, nosotros no la escuchamos nunca hasta que se asumieron. Hasta después de... ¿Qué pasó ahí? Claro. Que se impusieron esos grupos del poder oligárquico tradicional que en esa troika que hemos estado repitiendo y que hay que señalarla por su nombre para que el pueblo la conozca, que tiene al primer ministro de este país encabezándola, es el grupo Vicini, es el grupo Risset y es el grupo Estrella. Esos mismos que estuvieron controlando el gobierno del PLD, sobre todo en su último periodo. Esos mismos que fueron a despedir a Danilo y a decirle, estate tranquilo, deja la reelección. Y después decir, vete tranquilo. Esos mismos que conforman la tercera pata de la mesa de Odebrecht con el caso de Punta Catalina. Y esos mismos que son los que están tratando de asegurar de que aquí haya impunidad. De que haya una nueva impunidad. ¿Por qué? Porque si aquí se pone en práctica lo que el pueblo demanda y ha requerido respecto del gobierno de Danilo Medina y de esa mafia que se instaló en el último periodo de los 20 años de gobierno PLDista, eso se lleva al leonelismo. Y el PRM no tiene alternativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y es el tema que frena al gobierno del PRM, que eso toca los intereses de los grupos oligárquicos que son los beneficiarios o no son los estrellas beneficiarios del tema de Punta Catalina. Claro. Y no son ellos mismos beneficiarios de otras cosas. ¿Y quién es dueño del 80% de los negocios de bolsa en este país? ¿Y quién es dueño de la energía en este país y de los negocios más estratégicos que han crecido a una velocidad impresionante y se apoderaron de parte del erario público en las mismas condiciones que se produjo cuando la destrujillación que los almenteros cogieron y descuartizaron el Estado Dominicano? Eso lo están haciendo, se está haciendo bajo el liderazgo Vicini. Ahí sí hay liderazgo. Lo que no hay es el liderazgo tradicional clásico, el liderazgo de un Balaguer que fue líder de los grupos dominantes enteros. Ellos podían entrar en conflicto, pero él era el líder. ¿Es Abinader el líder de la clase dominante de este país? Pues claro que no. ¿Es Leonel Fernández el líder de esa clase dominante? Pues claro que no. Entonces, ¿cuál es el líder de la clase dominante? Hay algunos que no solo no son líderes, sino que son prácticamente presos de confianza. Presos de confianza e instrumentos de... que además han entrado en asociación, porque cuando uno busca... Mira, los que estudian, Ivonne, el tema económico de este país y estudian los grupos económicos saben cómo se dan todas las articulaciones, desde los espacios familiares hasta los negocios propiamente dichos, y la capacidad para hacer figuras que sean sujetos jurídicos para dominar y para controlar empresas y proyectos económicos, para hacer joint venture, como llaman ahora, ¿no? Las nuevas, para hacer ese tipo de negocio en todos los planos. Los que llevan el seguimiento de eso sí pueden decir que al final de la jornada son ellos que están cortando el bacalao aquí. Bueno, nosotros tenemos entonces en un próximo programa ver qué es lo que hacer, qué es lo que se visualiza en el corto plazo. Estamos ahí a la vuelta. ¿Qué va a pasar aquí? Por ejemplo, hacer una proyección, una perspectiva. En ese vacío va a venir la emergencia de lo popular. Está bien, seguro. pero vamos, yo digo de cara a ¿qué? A 2 años, a 2024. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver a seguir ahí en ese proceso de recorrer la galería de los sexamores. En Chile, en Bolivia, en Uruguay. Y que me voy con el que más o el que menos me conviene, el que más me conviene no es el mejor. Me encantaría entonces que para el próximo programa nosotros entonces un poco vayamos... Pero que la gente se vaya preparando y tomando en cuenta esa perspectiva. Algunas informaciones, porque lo que acaba de pasar en Colombia y lo que va a pasar en Brasil. No, y lo que va a pasar en mismo Colombia, en las elecciones presidenciales que también son este año. Óyeme, Petro se va. Bueno, está bien, pero vamos a... No importa la tensión de ahora, 6 millones de votos. Y déjame decirte que con la llegada de Petro y la salida de Iván Duque, efectivamente se ve el uribismo completo. Por supuesto. Así es. Vámonos, señores, nosotros ahora mientras tanto. Mañana de nuevo nos reencontramos, sí, señores, Punto Crítico. Y ya ustedes saben por dónde va la proyección para el próximo Punto Crítico. Hasta mañana.